Esa pedagogía chafa que viene solo de la reflexión abstracta y que no está en la escuela, no es pedagogía. El día de hoy lo que se busca es que la escuela y la comunidad realmente trabajen de la mano, y esa es otra orientación importante. Lo que pasa en la escuela no es un asunto solo de la escuela, es un asunto de la sociedad. Puedo asegurar que el día de hoy el 80% de los maestros no sabemos que es un programa analítico, porque nunca se nos había dado esta autonomía. El día de hoy el problema que tenemos en la nueva escuela mexicana es que el maestro necesita buscar en un libro lo que va a hacer y no reconocer su formación profesional de que él ha construido estrategias, él ha construido instrumentos, él se ha dado cuenta qué sirve y qué no sirve. Hola, hola, bienvenidos a Voces de la Pedagogía, un espacio creado para reflexionar acerca de los desafíos y avances en la educación. Soy Alondra Tolli y es un gusto que nos acompañen en este segundo episodio de Voces de la Pedagogía. Hoy abordaremos un tema crucial para el entendimiento de la nueva escuela mexicana. Conoceremos y hablaremos acerca de sus principios y orientaciones, y para ello traemos a un invitado muy especial, un referente en la formación docente, capacitando a maestros y con una larga trayectoria como edutuber. Con nosotros nos acompaña el maestro Edgar Valladares. Oli, Alondra, gracias por invitarme a tu espacio. Te deseo que te vaya muy bien en esta idea. Yo creo que el día de hoy la tecnología nos permite aprender, acercarnos, conocer y sobre todo hacerlo entre compañeros, ¿no? Claro. Porque finalmente, antes de ser creador de contenido, somos maestros, y espero que esta charla permita aclarar algunas cosas, poner algunos retos, algunos temas sobre la mesa, y que así podamos analizar más qué está pasando con la educación en nuestro país. Así es, estamos viviendo una nueva reforma educativa. ¿Qué está pasando con ello? Todo, o sea, está pasando todo, ¿no? O sea, fíjate que más que una reforma educativa, yo creo que el día de hoy estamos enfrente al intento de cambiar de un paradigma educativo al otro. Entonces, a lo largo de esta plática vamos a ver si lo estamos logrando o no, cuáles son los retos y también qué debemos hacer para transitar más allá de lo que llevamos hasta este momento, ¿no? Por supuesto. Ahora pueden ver por qué es nuestro invitado para abordar este tema. Gracias, maestro, por abrirnos las puertas de su casa. No, gracias a ustedes por venir hasta acá. Yo sé que vivo súper lejos. Nos costó un poquito. Un poquito, sí. Pero no, bienvenidos a mi casa, abrirles un poquito de este espacio, y sobre todo que creo que estos espacios entre maestros son lo más importante el día de hoy en la nueva escuela mexicana. Sí. Pues bien, comenzamos. Maestro Edgar, sabemos que la nueva escuela mexicana se basa en orientaciones pedagógicas. ¿Cuáles son estas orientaciones? Claro. Bueno, fíjate que cuando la nueva escuela mexicana comienza, recuerdo claramente que en un consejo técnico fueron las orientaciones que dio Andrés Manuel López Obrador. Empezó él a dar unas directrices específicas que buscaban, en primer lugar, poner la comunidad al centro de los procesos educativos. Venimos de reformas y de paradigmas como el constructivismo, ¿no? Claro. Donde lo que se buscaba era el desempeño individual en comparación con otros. ¿Qué tan hábil eres como persona para solucionar problemas, ¿no? Y aquí claro que el neoliberalismo estaba impregnado, porque lo que se buscaba era una persona que después se pudiera insertar en el ámbito laboral, es decir, servir para los patrones, ¿no? Claro. La nueva escuela mexicana dice, a ver, no, espérate, nos encontramos ante un cambio de paradigma donde lo que necesitamos es contemplar, hacer una lectura de la realidad de donde estamos, comunidad, escuela, maestros, personas, y sobre eso identificar problemas, temas o situaciones. El trabajo en comunidad. En comunidad, porque mira, luego dicen trabajo en comunidad y piensan que es el contexto. No, son las relaciones que se dan entre las personas. Yo te puedo asegurar que en la Sierra Norte del estado de Puebla, en África, los contenidos nacionales se deben de trabajar de una manera diferente a cómo se pueden trabajar aquí en esta colonia que no vamos a decir dónde vivo, ¿no? O sea, es diferente porque las situaciones que se viven son diferentes. La educación busca la emancipación del ser humano, ¿no? No que nos aprendamos las tablas de memoria por un simple mecanismo, sino cómo ese conocimiento nos sirve para atender la realidad que estamos viviendo. Hablamos de algo significativo, hablamos de algo relevante, hablamos de transformar nuestras mentes, pero también transformar el espacio donde nos encontramos. Así es, para la vida cotidiana. Claro.
Sí, mi libro de Sin Recetas, por ejemplo, que es como creo que el referente más puro de las intenciones de la nueva escuela mexicana, ponen esas orientaciones. Primero, que como compañeros de trabajo, como maestros, hagamos una lectura de la realidad. ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones en un México donde vemos machismo, violencia de género, que no se cuida el medio ambiente? Todas esas situaciones que estamos viviendo, ¿cómo las trasladamos a puntos de partida para el proyecto que vamos a trabajar? ¿Ok? Proyectos de aula, de escuela y comunidad. Estamos buscando un nuevo ciudadano que no sea uno más, sino que realmente trabaje por el bienestar individual y comunitario. Y eso es bien fuerte, porque imagínate que desde 1993 se nos ha estado enseñando, y me incluyo porque yo estudié en esas reformas, ¿no? Esta idea de que tienes que ser el mejor, ¿no? Esta idea de que tú debes de ser mejor que tal persona, ganar más dinero, tener cierto estatus de vida. O sea, este tipo de cosas nublan la realidad. De nada nos va a servir que seamos los más capaces si no logramos tener un cambio en nuestra comunidad. Imagínate, ¿de qué servirá que seamos los más inteligentes si vivimos en un mundo cada vez más complicado? Creo que es ahí donde nace la esencia de la nueva escuela mexicana. Claro, este humanismo, ¿no? El humanismo mexicano, que es bien importante ponerlo sobre la marcha, ¿no? Sobre la mesa. El humanismo mexicano que no es de Carl Rogers. Ese humanismo que no es de esos paradigmas que nos enseñaron, ¿no? Es más bien, ¿qué necesitamos en nuestro país el día de hoy? Y para eso basta ver el perfil de egreso. Para esto basta ver los ejes articuladores que se proponen en el Plan de Estudios 2022. Yo siempre pongo esto sobre la mesa. ¿Tendremos una vida saludable? No sé, ustedes piensen. ¿Hábitos saludables? ¿Hábitos saludables? ¿Tenemos un pensamiento crítico? Aquí yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces nuestros estudiantes o nosotros como maestros o las mismas familias creen lo que ven en una noticia o en un WhatsApp o en una noticia de Facebook? Si realmente lo cuestionamos, lo analizamos o lo damos por hecho. Y así nos podemos ir desmenuzando todos los ejes articuladores para darnos cuenta que el día de hoy nos encontramos ante un reto que en reformas educativas anteriores no se tocaba. ¿Cómo ves? Pues sí, como bien se dice, educar es sembrar posibilidades de cambio. Claro. ¿No? Y tenemos que sembrar esas posibilidades de cambio poco a poquito. Es un proceso. Es un proceso largo, ¿no? Como en estas orientaciones para entender la nueva escuela mexicana, pues ya está la primera parte, la lectura de la realidad, el trabajo comunitario, ¿no? Nuestras escuelas históricamente cada vez, en algún texto, imagínate, yo egresé en el BIN en el 2010, en algún texto decía que las escuelas, si bien están en la comunidad, cada vez ponen murallas más grandes para separarse de ellas. El día de hoy lo que se busca es que la escuela y la comunidad realmente trabajen de la mano, y esa es otra orientación importante. Lo que pasa en la escuela no es un asunto solo de la escuela, es un asunto de la sociedad. Claro. Y es romper esos paradigmas de no, a ti escuela te toca enseñar conocimientos, porque así piensan los papás, ¿no? Y a mí, padres de familia, me toca formar a mi hijo. No, esos límites la tecnología los ha desdibujado, porque el día de hoy el estudiante aprende fuera de la escuela, ¿no? Entonces esa concepción tiene que cambiar. Después, otro cambio importante que propone la nueva escuela mexicana es la elaboración de un programa analítico. ¿Qué es un programa analítico? Este es un tema bien interesante. Sí. Yo te puedo asegurar que el día de hoy el 80% de los maestros no sabemos qué es un programa analítico, porque nunca se nos había dado esta autonomía. El programa analítico es la capacidad que tiene la escuela en esta autonomía para identificar situaciones, temas y problemas, y de ahí ver el currículo, movilizarlo. Ya no está el currículo graduado como en reformas anteriores, como aprendizajes clave, como la reforma integral de educación básica, que ya nos habían dicho, va esto y esto, ¿no? Que nos entregaban al maestro todo. La receta, ¿no? Claro. Tú sigue, ya sé que para enero deben de aprender a saber a leer y escribir, ya sé que para tal fecha el estudiante debe tener estas habilidades. No, el día de hoy no es así. El día de hoy es que la comunidad, los maestros, al diseñar el programa analítico, identifican, esto es lo primero que queremos trabajar y que necesitamos trabajar. Y de ahí vemos los contenidos de los programas sintéticos y seleccionamos, esto de lenguajes lo voy a trabajar, esto de lo humano y lo comunitario, esto de saberes y pensamiento científico, esto de ética, naturaleza y sociedades, y con esos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje generamos proyectos de aula, de escuela y comunidad. Esa es otra orientación que nos debe de quedar muy clara, porque
no es repetir currículums, no es caer en esa práctica chafísima, que yo me incluyo, porque así se me enseñó en la normal, se usa a mis maestros, de ya los libros van graduados. No, esta vez no. Esta vez es partir de lo que necesita tu escuela. Y tu escuela, Alondra, y la mía, te apuesto que tienen necesidades diferentes. Totalmente. Ese es como el otro gran reto y la otra orientación que se daría. Y una orientación más que creo que hace falta es la autonomía profesional. Durante años se nos enseñó a través de los grandes teóricos, a través del constructivismo, conductismo, el paradigma que tú quieras, ¿no? ¿Cuáles eran las prácticas deseables para el ser maestro? ¿Cuáles eran las mejores orientaciones didácticas? ¿Cómo evaluar de la mejor forma y qué instrumentos? O sea, se nos adoctrinó tanto que el día de hoy el problema que tenemos en la nueva escuela mexicana es que el maestro necesita buscar en un libro lo que va a hacer y no reconocer su formación profesional de que él ha construido estrategias, él ha construido instrumentos, él se ha dado cuenta qué sirve y qué no sirve para determinados contenidos. El convocar a la práctica del maestro es un gran reto. Con lo que menciona, maestro, es importante que hablemos sobre el diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar a nuestro grupo? Claro. Bueno, aquí vamos a convocar a dos cosas, ¿ok? El día de hoy nos encontramos a dos procesos fundamentales, la lectura de la realidad y el diagnóstico socioeducativo. Para eso nos podemos remitir al acuerdo 080823, que son los programas sintéticos, donde nos dice que el diagnóstico socioeducativo que hace la escuela es un proceso de, claro que hablar de aprendizajes, claro de hablar de habilidades, cosas que domina el estudiante, pero también otras cosas que necesita fortalecer. ¿Cómo lo hacemos día a día? Uno es implicándonos en la comunidad y con los estudiantes, la observación. Otro, claro que aplicamos instrumentos estandarizados, porque así se nos enseñó y pues es más fácil bajarlos de lainitas, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas siguen presentes, pero yo creo que la práctica más deseable es el diálogo. La nueva escuela mexicana retoma mucho de Freire, ¿no? ¿Y Pablo Freire, ¿no? Significa esta emancipación del sujeto. ¿Cómo hacemos esto? Pues conociendo cuáles son las características de donde vive, cuáles son los retos a los que se enfrenta, por qué está de tal manera y sobre todo, cómo llevamos al estudiante a la indignación. O sea, el día de hoy tú tienes primer grado. Tus estudiantes, si vieran a una persona en la calle que le pegan, ¿sentirían indignación? Sí. Pues verían como algo natural, no sé, tú los conoces. Conociendo a mis estudiantes, sí, se indignarían. ¿Y esto pasará en todas las escuelas y en todos los grupos? No. Es ahí donde entonces el maestro hace el diagnóstico de una manera más cercana. O sea, ¿cómo se sienten ante estos hechos? Sí. ¿Cómo intervienen? Porque sabe, incluso hay alumnos, hay niños que crecen con la violencia normalizada. Claro. Y es tan normal para ellos que pues lo ven sin chiste, no hay un movimiento de emoción. Sí. Lo más fácil es hacer un diagnóstico retomando los contenidos y PDAs del año pasado. Sin embargo, la nueva escuela mexicana lo deja claro. Son procesos de desarrollo de aprendizaje. Es identificar dónde está tu estudiante. No es un aprendizaje esperado, no es un indicador de logro. Es dónde está y qué hago para que transite al otro lugar. Podemos también realizar entrevistas. Es este acercamiento persona a persona, más allá de cuadrarnos con un instrumento que nos va a dar palomita y tache. Tenemos chocolatitos de café. ¡Ay, voy a comer uno! Sí, están muy ricos. Está muy bueno. Están muy ricos. Maestro, y después del diagnóstico, ¿qué estrategias nos recomienda para organizar los contenidos y para seleccionar las metodologías conforme a las necesidades detectadas en nuestro grupo? Bueno, eso es un trabajo de toda la escuela, es importante, no es nada más el maestro en solitario, ese es uno de los cambios, o sea, la escuela completa en los consejos técnicos tiene que decidir. Partimos de situaciones, temas o problemas generales. Por ejemplo, en nuestra colonia no hay un cuidado del agua. Ahí ya tenemos el tema que es urgente atender. De ahí mirar los contenidos que se relacionan con esa situación, ¿ok? Esa sería la primera parte. Aquí podemos irnos por la urgencia, ¿no? La relevancia de este contenido. El cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, identificar cuál es la necesidad. Es como entender que los proyectos son como círculos que engloban los contenidos, los PDAs, que van a atender esa situación. La otra,
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, estarán en la misma situación trabajándolo. O sea, no es un trabajo aislado del maestro porque así se está viviendo. Primero hace su proyecto del cuidado del agua y segundo está haciendo otra cosa. No, todos van hacia la misma dirección. Implica que como colectivo el consejo técnico se ponga de acuerdo y eso cuesta. Sí. ¿Por qué cuesta? Porque venimos del constructivismo donde tiene que haber uno mejor que alguien, ¿no? Entonces ese es el primer cambio que deberíamos de hacer. Otro paradigma que romper. Sí, y cuesta mucho, porque así nos educaron, así lo hizo bien el constructivismo, es lo único que hizo bien, eso, ¿no? Bueno, otra cosa es dialogar. O sea, nosotros como maestros debemos de dialogar. El programa analítico dice sugerencias didácticas y sugerencias de evaluación. ¿De dónde salen esas sugerencias didácticas? De nuestra experiencia. Nosotros como maestros llevemos un mes o llevemos 100 años, hemos convocado y utilizado diferentes estrategias didácticas. Hay que dialogar cuál es la mejor estrategia didáctica para trabajar. Maestro, y después del diagnóstico, ¿qué estrategias nos recomienda para organizar los contenidos y seleccionar las metodologías que vayan acorde a las necesidades que hemos diagnosticado en nuestro grupo? Es bien importante mencionar que toda la escuela va a seleccionar una situación, tema o proyecto a través de cada consejo técnico escolar. De ahí tendremos que mirar el currículo, los programas sintéticos que atiendan en esa necesidad, ¿ok? Es como un núcleo donde se van a convocar contenidos de saberes, de lenguajes, etcétera. Importante aquí mencionar, no es que los proyectos deban de tener los 4 campos formativos. Ese es un invento de Sergio Tobón, ese es un invento de Jalisco. No. El plan de estudios 2022 no lo menciona así. El maestro decide cuántos contenidos, cuántos PDA y cuántos campos formativos va a trabajar en torno a eso, ¿ok? Ahora, los ejes articuladores, decidir como escuela qué mirada le vamos a dar a ese proyecto. Queremos que el estudiante cuestione la igualdad de género, cuestione la violencia, cuestione sus hábitos de consumo. O sea, todos como escuela, los 6 grados, debemos de ponernos de acuerdo, trabajar de manera colaborativa. Bien, el libro Sin Recetas para Primaria propone 4 metodologías, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo formativo de lenguajes, el aprendizaje indagación STEAM como enfoque para el caso de saberes y pensamiento científico, el aprendizaje basado en problemas para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades y el aprendizaje servicio para lo humano y lo comunitario. Sin embargo, son propuestas de cómo vas a encontrar tus libros de texto. Váyanse a qué me aporta esta metodología. ¿Okay? Tú puedes seleccionar la metodología STEAM para algo del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Y me es funcional. Claro. Aquí es donde vamos a ver las ventajas. ¿Qué queremos? ¿Que nuestro estudiante indague? Vámonos a STEAM. ¿Qué queremos? Que nuestro estudiante cuestione, se acerque a un problema, lo pueda analizar. Vámonos con aprendizaje basado en problemas. Es buscar la finalidad que nos da la metodología. Queremos que el estudiante se sensibilice con su entorno. Vámonos a aprendizaje servicio. Decidir bien el rumbo de hacia qué queremos que el estudiante problematice. La otra, convocar a las estrategias desde nuestra experiencia que nos han servido para esos contenidos. Yo en redes sociales veo mucho ¿y de dónde saco esas orientaciones didácticas? Pues de tu experiencia, compañero, ¿no? De eso que has vivido en un mes o en 10 años o en 100 años y que tú has podido reflexionar que te sirve para estos contenidos. El que el maestro se la crea, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Sí, ejerzamos esta autonomía profesional. Claro, porque la autonomía profesional es esta capacidad que tenemos para contextualizar el currículo y para agregar contenidos que no están presentes. Esa es otra estrategia. Si estamos generando un proyecto y nos damos cuenta que hay otros contenidos urgentes y que no están ahí, intégralos. Eso es codiseño y te faculta la nueva escuela mexicana. Y finalmente, maestro, ¿cómo se aborda la evaluación en este modelo? Si bien desde 1993 estamos hablando de esta evaluación formativa, en la Reforma Integral de Educación Básica también se hablaba de esta evaluación formativa, en aprendizajes clave se puso mayor énfasis en la sistematización a través de estos instrumentos. El día de hoy la nueva escuela mexicana continúa con una evaluación formativa, es decir, el error es un punto de aprendizaje. Se busca una evaluación alternativa a lo que ya veníamos haciendo, que esto lo sacan, por ejemplo, de la educación popular, ¿no? O sea, estos procesos que realmente ayuden al estudiante a identificar qué está logrando y qué le falta por lograr, ¿ok? Para ello podemos utilizar estrategias como comparar trabajos, ¿no? Algo muy usual.
¿Qué tiene el tuyo que te llame la atención? ¿Qué tiene el de tu compañero que tú no incluiste? ¿Qué te puedo aportar? Claro, ¿cómo lo podríamos cambiar? ¿Existen otras formas? Lo que se busca aquí es que el estudiante sea un sujeto activo en que cuestione sus producciones. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en la Reforma Integral de Educación Básica, al final de cada proyecto venía una tablita chafa de sí o no, y todos los estudiantes ponían sí, porque no hay esta capacidad de reflexión sobre el proceso. Okay. Cuando yo hablaba con la doctora Isabel Camacho Norzagaray, subdirectora de Innovación de Materiales Educativos, ella nos decía, ya sabemos en lo que está mal, ¿ok? Ahora, ¿cómo agarramos esos elementos que nos han consolidado para hacerlo un punto de aprendizaje? Hay que mirar al estudiante con él mismo. O sea, estás ahorita aquí, terminamos este proyecto, ¿hacia dónde avanzaste? A mitad de ciclo, el estudiante ¿a dónde fue? ¿Cómo termina el ciclo escolar el estudiante? Es decir, se mira al propio sujeto y sus propios desempeños, cómo van avanzando. No es comparar al estudiante con el grupo. Porque yo te puedo apostar que muchos maestros venimos de esa tradición de, es que Juanito está mal en comparación al grupo. No. Eso no va por ahí. No, porque cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje. Pero el entender esto te apuesto también que muchos compañeros siguen pensando y muchas autoridades educativas que los procesos de desarrollo de aprendizaje son elementos para evaluar, ¿no? Para calificar. No, es solo ver dónde estamos situados y qué nos hace falta para continuar avanzando. Se proponen en el libro Sin Recetas de la fase 6 estrategias como ser, seguir haciendo, empezar a hacer, dejar de hacer. Se propone una evaluación donde se motive al estudiante, se establezca con ellos los criterios de evaluación, en qué vamos a poner atención. Durante el proceso del proyecto monitorear, resaltar logros por muy pequeños que sean, comprometernos, reorientar, retroalimentar. Y al final, generar estos procesos de conclusiones y acuerdos asamblearios, como le dicen en los libros, que son más allá de ese nombre rimbombante, procesos de reflexión. Siempre la autorreflexión y la correflexión, autoevaluación y coevaluación, son procesos que se deben de generar. Y debemos como maestros separar. O sea, la calificación es lo más fácil o lo más chafa del proceso. Al inicio, en el plan del proyecto, decidimos de todo lo que vamos a hacer, esto va a ser entregable y vamos a asignar una calificación. Okay. Listo. Eso lo necesita la SEP, pues porque es una institución vieja. No tiene otra forma de medir el resultado a nivel nacional. La nueva escuela mexicana va en contra de eso, ¿no? Claro. Lo que debemos hacer es crear esto como oportunidades de aprendizaje en el aula. Maestros, entonces tenemos que ser guías que promuevan la reflexión en nuestros estudiantes. Somos parte de esa comunidad y eso nos va a servir también a nosotros para reflexionar sobre nuestra práctica. Muy importante, reflexionar sobre nuestra práctica también. Maestro Edgar, ¿qué mensaje les daría a los docentes que nos están escuchando? Que se suscriban a mi canal. No es cierto. También, claro. Edgar Valladares. Yo les diría que uno es que rompamos con estas ideas de que necesitamos una receta para hacer nuestro trabajo. Hay que implicarnos en la comunidad donde estamos y reflexionar sobre lo que hacemos día a día. A veces la rutina no nos permite ver el impacto de nuestras estrategias, qué salió bien, qué salió mal, pero como en todo proceso, ¿cómo le pedimos a los estudiantes que desarrollen el pensamiento crítico si no somos nosotros críticos de nuestra propia práctica? No crean, y ni modo que se enojen en académicos expertos, en gurús, no existen. El mejor académico es el maestro que reflexiona sobre su práctica. Hemos llegado al final de este episodio. Maestro Edgar, estamos muy agradecidos en Voces de la Pedagogía. Gracias por compartir sus consejos y reflexiones que van a ser muy valiosos para todos los docentes que nos están escuchando. Como muestra de nuestro agradecimiento, le hacemos entrega de este detalle. Esperemos que le encante. Me encanta, gracias. Ay, no, está bien padre. De verdad, mira, Alondra, no era necesario. Gracias a Armando también. Gracias por venir. ¿Quiénes son las mejores voces de pedagogía? Pues los que estamos trabajando, ¿no? O sea, los que estamos en el sistema educativo día a día. Más allá de hacer redes sociales, yo sigo trabajando en una zona escolar, yo sigo estando con estos conflictos con padres, con compañeros, la dinámica del día a día, y es ahí donde se construye la verdadera pedagogía. Esa pedagogía chafa que viene solo de la reflexión abstracta y que no está en la escuela, no es pedagogía. Gracias de verdad por invitarme. Lo voy a poner aquí con mis regalos. Gracias, está bien padre para que lo vean y ya saben que acá tienen su casa cuando gusten. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti.
Pues amigos que nos están escuchando, suscríbanse al canal Voces de la Pedagogía, suscríbanse al canal del maestro Edgar. Edgar Valladares en todos lados, Instagram, TikTok, Facebook, por todos lados como Edgar Valladares. Nos vemos en el siguiente episodio de Voces de la Pedagogía. Gracias, maestro. No, gracias a ti. Gracias. Un gusto.